Les damos la bienvenida a Esto no es un podcast. Mi nombre es Úrsula Manrique y les presento a mi colega, licenciada y profesora en artes, Romina Panelo, quien me acompañará en el transcurso de este episodio, como siempre lo hace. Hola Romy, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la vie en rose allá en Francia? Hola, ¿cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Estamos medio confinados acá. No estamos confinados, pero hay toque de queda a las 6 de la tarde, así que no se puede hacer mucho. A las 6 de la tarde es muy temprano. Sí, sí, no se puede hacer nada. Igual está todo cerrado, no hay restaurante, no hay nada. Claro, tampoco es que tenés muchas cosas para hacer. No es tan rosa la vida, pero bien, bien, contenta de que estemos reunidas de nuevo. Sí, tal cual. Y bueno, muy entusiasmada por el tema que vamos a tratar hoy. Sí, muy lindo el tema. Bueno, siempre decimos lo mismo. Sí, sí, debe ser porque somos las productoras también de los episodios. Nos encantan los temas. Bueno, pero está bueno que sepan que lo hacemos desde un lugar de puro amor. Desde un lugar de puro amor. Eso es muy importante. Eso siempre suma. Y el episodio justamente, el de hoy puntualmente, a mí me toca de cerca porque vamos a hablar un poco de arte textil. Y yo soy tejedora, o intento serlo, digamos. Te autopercibís como tejedora ya. Claro, me autopercibo tejedora, me gustan mucho las lanas, los hilos, todo lo que tenga que ver con hilados, las agujas, el crochet, el macramé también, que es con las manos, que se trata de nudos. ¿Siempre te gustó? Sí, sí, siempre, desde chica, que me enseñó mi mamá a tejer. Lo mejor de todo es poder crear una prenda y después usarla. Algo que uno hizo, después poder usarlo en la vida cotidiana. Y aparte tiene una cuota, te digo, el tejido de adicción. No podés parar, es como una maratón, una serie te gusta mucho y te engancha la historia y bueno, no podés dejar de ver los capítulos. Lo mismo con el tejido. Yo me acuerdo que durante la carrera, que sufríamos y decíamos, quiero tiempo para hacer cosas, quiero hacer un curso de alemán, no sé, tirábamos cualquiera, y me acuerdo que vos decías, ay, quiero tener tiempo para aprender macramé, para aprender esto, para aprender lo otro. Sí. ¿Sabés qué? Yo también aprendí a tejer, o sea, yo sé tejer también, pero sé, bueno. Ah, ¿sabés tejer? No sabía. No, bueno, ¿No me habías no, contado? no, no. Sé tejer, sé cómo hacer un punto, dos. Dos agujas, ¿sabés? Claro, hice una bufanda, ponerle un Mm, gorrito en toda mi vida. Pero digo, como que claro. entiendo lo atractivo de la práctica, pero nunca llegué a este momento como el que vos llegaste, Ujú. ¿entendés? Nunca llegué a apasionarme. Claro, sí, sí. Yo paso horas enteras intentando darle la vuelta a determinado labor, como se le llama también. Es divertido, cuando empieza a tomar forma es una satisfacción tremenda. Claro, yo creo que cuando te empieza a salir bien decís, no, mira lo que hice, qué increíble. Creo que lo importante es el transcurrir. El objeto final nos da muchísima satisfacción, pero ese transcurrir es algo introspectivo, es algo como muy personal. Estoy con eso, pensando en eso, estoy en el presente. Es terapéutico, te diría. Es cierto que estás en el presente, es cierto, eso está bueno, te ancla bastante. También te puede, vas mal, ¿no? Lo tejes todo chueco y bueno, hay que volver de cero. También te puede volver loca. Claro, también te puede volver Sí, loca. tenemos tu experiencia de primera mano personal para este tema. De primera mano, sí. Soy principiante, no soy experta ni nada por el estilo. Amateur. Bueno, me encanta Ursu. Sí, Ursu me manda fotos de sus creaciones. Increíble, increíble. Igual creo que tenés la personalidad también para eso, porque haces las cosas muy bien. Ay, bueno, muchas gracias. Re a mí. Vos tenés un objeto hecho por mí, Yo tengo un objeto, sí, 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 uno de los primeros, tengo uno original. un original. Se puede decir que mi objeto que yo creé con el tejido, en realidad este fue macramé con los nudos, conoció Europa antes que yo, se puede decir. ¿Conoció Europa? Sí, 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 totalmente. Bueno, sumérjanse en el tejido, sumérjanse, que está bueno. Vamos a intentar nosotras sumergirlos en algunos aspectos del tejido también. También, sí. Bueno, toda esta introducción para que ustedes sepan más o menos desde dónde lo abordamos de manera visceral, ¿no? Este arte textil. Decimos arte textil porque, bueno, sería un concepto que engloba oportunamente el modo de hacer al que nos vamos a referir hoy. Vamos a hablar un poco desde textiles prehispánicos hasta artistas contemporáneos que trabajan con textiles, que encuentran sus fuentes artísticas en estos trabajos también prehispánicos, o cómo utilizan el textil o las fibras, podríamos decir también, como materia prima de sus obras. Textiles, por supuesto, de diversa índole. Y también es interesante ir viendo, o es nuestro objetivo, ir viendo cómo se fueron abordando los textiles también desde diferentes culturas, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a hacer un recorrido así breve, decimos nosotras. Después el programa dura 3 horas y lo tenemos que partir al medio, pero vamos a intentar ser breves, un poquito un recorrido
recorrido que a nosotros nos parece pertinente y también, obviamente, que vamos a hacer un comentario con perspectiva de género. Por supuesto, eso también. Porque bueno, el tejido siempre fue considerado como un arte, son las artes de la aguja, ¿no? Las artes de las mujeres, cuestión que ya veremos que no era tanto así. Lo que sí me molesta es que digan que el tejido, no solamente el estereotipo, ¿no? De que la persona que teje debe ser siempre una mujer, sino además que debe ser una mujer vieja, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, las abuelas tejen, claro. El tejido de la abuela, ¿no? Entonces hay mucha gente joven, no solamente mujeres, que hacen del tejido un estilo de vida, que hacen del tejido su sustento también. Bueno, recordemos Remedios Varo, que era tejedora y que tejía para mantenerse, que siempre se relaciona con la gente grande. Seguramente voy a ser una abuela tejedora, ojalá, pero en el momento soy una treintañera tejedora. También puede Ese pasar. estereotipo viene un poco de, bueno, que cuando ya sos abuela, ¿no? No necesariamente igual la gente mayor es abuela o abuelo, pero digo, como cuando llegas a esa edad donde ya no trabajas, tenés más tiempo. Entonces, generalmente el tejido se ve como esto ocioso, ¿no? Como esta tarea ociosa. Pero bueno, ya vamos a entrar ahí. Sí, puede ser. En realidad sí puede ser tomado como eso, o si no, si toma el centro de tu vida, se te volvés adicta como yo y bueno, ahí ya se complica más. Bueno, si te parece, Romy, comenzamos a hablar un poco de las categorías, ¿no? Porque bueno, el textil, ¿dónde lo pondríamos? O sea, tenemos los términos obra de arte, tenemos los términos pieza arqueológica, entonces es como que siempre necesitamos ponerle un nombre, ¿no? A estos objetos. Más que nada para decir, bueno, a ver dónde lo pongo este objeto, lo pongo en el Museo de Arte, lo pongo en el Museo de Ciencias Naturales, ¿en dónde? Es como que necesito categorizarlo de algún modo. Para esto me gustaría hablar de un artículo que lo escribió María Alba Bovicio, que habla sobre a veces la inutilidad de estas categorías, dice ella, ontologizantes. Lo que ella se propone hacer en su trabajo es revisar un poco estas definiciones y plantear otra mirada posible, porque bueno, estos objetos, dice ella, son de carácter relacional, es decir, que es relativa a un observador, a un usuario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una historicidad del concepto obra de arte. Podemos hablar, por ejemplo, de obra de arte como algo que es un objeto creado por un productor que es especializado, como puede ser el artista, para circular también en espacios especializados, en las colecciones, en los museos y demás. Y también destinado a la contemplación estética, es decir, que todo aquello que es útil o que tendría una utilidad estaría por fuera de este concepto, ¿no? Entonces, ella dice que podemos hablar de obra de arte entre los siglos XV y XIX, que tenía que cumplir, digamos, la obra de arte todos estos requisitos. Esto lo hemos hablado en capítulos anteriores, si quieren pueden ir a escucharlos todos. Así es, sí, sí. Y bueno, lo que ella ve es una contradicción porque obviamente por hoy los museos de bellas artes tienen un montón de objetos distintos entre sí, dentro también de lo occidental, por ejemplo, tienen los ready-mades de Duchamp. Entonces, esta categoría de obra de arte no solamente es imprecisa para aplicarla a objetos de otras culturas, como vamos a hacer nosotros ahora, hablar de objetos de otras culturas, sino en el propio seno de nuestra propia cultura occidental, también a veces resulta como medio enclenque, ¿no? Ahora vamos a verlo, intentarlo ver un poco desde el punto de vista artístico, estético. Ese es el lugar más o menos desde donde nos paramos, ¿no? Pero está bueno aclararlo un poco antes para que no haya confusiones. Sí, sí, un pequeño marco como para arrancar. Claro, tal cual. Se ha intentado ampliar también la historia del arte, introducir otras disciplinas, pero sí el concepto de arte, digamos, es occidental. Así que bueno, podemos empezar por culturas que han tenido el tejido en muy alta estima, ¿no? Más que Úrsula. Más que yo, imposible. Sí, nos vamos a centrar en periodo prehispánico, sí, previo a la conquista, en Perú, ¿no? En el territorio de Perú. Claro, en el territorio andino. Territorio andino, exacto. Y bueno, el territorio andino y hoy en día lo que se conoce como Perú tiene una característica que va a influir mucho en lo que vamos a hablar de textiles, de las culturas que desarrollaron textiles, que es la variedad de climas y de atmósferas que puede haber en este lugar. Vamos a pasar de tropical a frío, a desértico, semidesértico, húmedo, y eso es bastante importante. Ya vamos a ver por qué, pero está bueno. Nosotros vamos a subir una foto del mapita con los climas de Perú, como para que ustedes se hagan un poco una idea de un poco el lío que hay ahí. Claro, mucha amplitud térmica, ¿no? Mucha amplitud térmica. Y sí, porque imagínense que tiene la costa, tiene la cadena montañosa de los Andes que llega hasta ahí, que es montaña claramente, y después del otro lado tienen selva, que es donde empieza el Amazonas. O sea, el abanico de climas. Tal cual, sí. Vamos a centrarnos en principio en dos culturas, ¿no? Vamos a empezar por Paracas, ¿te parece, Ursu?
Bueno, dale. La sociedad Paracas fue una cultura que floreció en la costa meridional del Perú desde aproximadamente el 700 a.C. hasta el 200 de nuestra era. Esta cultura tuvo un alcance geográfico bastante amplio y lo que sucedió fue que en el año 1925 se descubrieron cientos de fardos funerarios de miembros de la sociedad de Paracas, ¿no? Un descubrimiento muy importante que fue hecho por el arqueólogo peruano Julio Telo. Bueno, entonces nosotras tomamos como central un texto de una autora que se llama Anne Paul, que habla de estos textiles que han encontrado en la necrópolis de Paracas, este descubrimiento que hizo Julio Telo en 1925. Lo que ella hace es hablar de las vestimentas rituales que se han conservado en estos fardos súper elaborados, ¿no? Sí, estos fardos que se encontraron, porque es importante también resaltar que los textiles que se encontraron en general estaban en sectores funerarios, ¿no? Y que tenían que ver o bien con las prendas que estas personas llevaban durante la vida, o bien como ofrendas a la hora de ser enterrados. Así es, sí, más las mortajas, ¿no? Claro, porque estaban envueltos en muchos fardos, en muchas telas, y entre ellas ponían algodón, que vamos a ver que es un elemento muy importante en todas las culturas andinas, y también ponían objetos, vasijas. Claro, estas, digamos, vestimentas eran una obligación religiosa para estos gobernantes, ¿no? Que eran enterrados, o sea, eran prendas importantes durante su vida y después, bueno, eran enterrados con ellas. Yo noté que ella, que esta chiquita Anne Paul, dice que había 3 estilos, ¿no? En Paracas. Ella encontró que en estos fardos estaban un estilo lineal, de representación más abstracta, uno iconográfico y conceptual. Y después es bastante como medio de gráficos, ¿no? Su texto. Da muchos porcentajes de qué se encontró en los tejidos, ¿no? De qué representaban cada tejido. Y si bien es un poco pesado, ¿no? Que diga tantos porcentajes, está bueno saber qué era lo más representado. Claro, está bueno que busque también estas constancias o también patrones, ¿no? Que se vayan repitiendo y bueno, empezar a investigar también desde ahí, ¿no? Ella dice que se va a enfocar en este estilo que vos mencionabas, el que es en bloques de color, el formal en bloques de color. En bloques de color, sí. Claro, se va a centrar en ese porque justamente con el trabajo de ella intenta identificar estos funcionarios, estas figuras de culto también, ¿no? Entonces va a usar solamente este estilo. Y ahí es donde ve los porcentajes, estos que vos decís, las representaciones, ¿no? Cuántas de cada una y demás. Exacto, y si bien parece un poco pesado, porque cuando lees el texto decís, bueno, voy a escribir cada iconografía, ¿no? Cada criatura que encontró, pero después ella establece una teoría, ¿no? Una hipótesis respecto a todo esto que encontró y a sus porcentajes. La mayoría son aves, después hay felinos y criaturas serpentinas. Y después hay bastantes camélidos, roedores, monos, bueno, hay bastantes cosas. Y ella, bueno, dice que las aves... Y vegetación. Hay vegetación, exacto, cosas que cultivaban, ¿no? Las aves son entre el 60 y 70%. Muchas de ellas se pueden asociar con ejemplares de la realidad. En general también había muchas aves que estaban en contacto con las costas, ¿no? Porque esta cultura, como vos bien dijiste, estaba en la costa centro-sur, más o menos de Perú, de los Andes, pero que tenían el cóndor, el colibrí, estaba relacionado con fertilizar, ¿no? El colibrí, y también relacionado mucho con los cultos marinos, porque muchos de estas aves se alimentaban con peces, o si no, las otras como el colibrí que se alimentaban de néctar, que tenían que ver con el cultivo. Y después también había otras aves, que eran por ejemplo el cóndor y el halcón, que no necesariamente estaban relacionados con el mar, sino más bien con la montaña. Claro, ella las ve como referencias metafóricas al aire, a las montañas, la presencia de estos animales. Exacto, porque su hipótesis es que en realidad cada animal o cada reino animal se refiere a este nicho ecológico y que representaban estos reinos, el reino del aire, el de las aves, del mar también, de la montaña, de la tierra, que ahora vamos a ver con los felinos, por ejemplo, y dice que la mayoría de los felinos se pueden interpretar con el gato pampeano, que aparece bastante, que se relaciona con la vegetación. El gato pampeano se alimentaba de semillas de cultivo, de insectos y de serpientes. Ella dice que quizás era considerado como un guardián de los campos. Claro, porque lo ve siempre representado juntos a la vegetación con el felino, entonces ahí lo interpreta como puede haber sido considerado como un guardián, ¿no? Exacto. Aparecen serpientes también que podemos también asociarlos con el campo, ¿no? Con la fertilidad, aparecen bicéfalas a veces. Y los peces también muy importante. La mayoría se asemejan a tiburones. Ella concluye que se trataba más bien de un tiburón ballena que se alimenta de plancton, esta especie de tiburón, y justo en esta
en este sector de la costa, donde estaban los paracas, hay un banco muy rico en plancton, entonces ella cree que sí, que era este tiburón, considerado como este patrón del océano, ¿no? O como metáfora misma del océano. Bueno, después hay plantas, como dijiste vos, generalmente acompañadas de animales o de figuras humanas. Y es interesante porque más allá de esto, que está bueno saber, ¿no? Los animalitos, la flora y la fauna, ¿no? Que representaban, que estaba bueno. Yo creo que lo interesante de esto es que los personajes, había personajes rituales, ¿no? Que llevaban a cabo justamente rituales y que ella denomina danzantes. Los tenés a esto, ¿no? O sea, aparecían en los textiles representadas estas figuras humanas que decís, que a su vez tenían trajes rituales. Claro, exacto. Estos trajes rituales imitaban imágenes y espíritus de culto. Un imitador, por ejemplo, de halcón, que es una de las imágenes que tenemos de Paracas, son personajes que están imitando otros animales. Por ejemplo, hay uno, justamente, que sí imita un halcón con bandas en los ojos y un diseño en zigzag en la cola y en las plumas, y una cabeza de halcón que brota de su boca a su vez. También aparece mucho el gato pampeano, ¿no? Y estas figuras de danzantes funcionaban como ideogramas, dice ella, ¿no? De los cultos de la naturaleza. Indicaban también el carácter de las obligaciones rituales y políticas, ¿no? Y sociales que tenían estos funcionarios que usaban estos trajes, porque no era solamente, bueno, vamos a representar la fauna y la flora que nos rodea, ¿no? Como bien dije yo, no es que, ay, vamos a representar animalitos, no. Tenía que ver con una cuestión política y social y económica, sobre todo, porque tenía que ver con controlar los aspectos naturales, ¿no? Que estaban a su alrededor a su provecho, ¿no? Entonces se cree que podían representarse a sí mismos, cuando se ponían estos trajes, como amos de sus reinos. El halcón como amo de la montaña y los cielos, el tiburón como amo del océano, el gato pampeano como de la tierra fértil y así. Y este aspecto unía a los dirigentes y su función social para que el cosmos de esta cultura Paracas esté siempre en equilibrio, ¿no? Podríamos decir. Nosotros desde nuestra perspectiva occidental y de hoy en día, lo podemos ver desde el lugar más hippie, si querés, ¿no? De, bueno, reconectar con la naturaleza, de que todo es cíclico, ¿no? Como este aspecto más hippie, vamos a decirlo. Pero en realidad en ese momento era tan importante como, no sé, como una asunción presidencial, como que se decida una ley, pase una ley en el Congreso, que tenía como ese peso social y político. Entonces también hay que verlo así, la tomaban muy en serio, digamos, tan en serio que confeccionaban estos pedazos de textiles, que eran unos textiles de una factura increíble, y que bueno, vamos a ver en la próxima autora la importancia que tenía también la materia prima, ¿no? Claro, tal cual. Es lo que ella dice, que estos textiles, por supuesto que forman parte de una tradición muy larga andina y también expresan muchas ideas importantes de una sociedad por medio de los textiles. Entonces, esta iconografía textil, lo que ella dice que podemos ver ahora, tiene información acerca de la sociedad, de la religión, del medio ambiente. Dice, bueno, muchos aspectos del significado no están al alcance nuestro, no los podemos ver del todo, pero es un hecho que todos estos textiles funcionaban simbólicamente en muchos niveles, como vos decías, ¿no? Sí, y que además justamente estos que se encuentran en enterramientos eran personas importantes las que estaban enterradas ahí, o que cumplieron un rol social y político y económico importante, y por eso estaban enterrados con estos textiles que costaba mucho hacerlo. No solo existían estos textiles, sino también textiles de uso cotidiano que también tenían gran importancia, ¿no? Por supuesto, sí, porque eran para hacer bolsas para guardar la cosecha, eran básicos para el sustento también, ¿no? Sí, para hacer redes de pesca, para hacer muchas cosas. O sea que el tejido estaba en todas estas culturas en todo aspecto. Y hay otra autora que se llama Rebecca Stott Miller. Ella habla en un texto llamado Los camélidos y el caos sobre los textiles de Wari y Tiwanaku. Sí, están en Andes Centrales. Este texto quiero decir que me encanta este texto. A mí también, sí. Y quiero decir algo de este sector, es que justo está como entre la sierra y la costa. Entonces es un clima subtropical, subhúmedo. Es un lugar donde pasan muchas cosas meteorológicamente hablando. Es muy cambiante. Si lo ven en el mapa, justo hay una ciudad que se llama Huaraz, que está como arriba de Lima, y justo está como entre una sierra. Entonces tenemos un clima templado, tenemos un clima de sierra que puede ser frío, subhúmedo, semidesértico. Está ahí como en el medio de todo. De todo. Bueno, ella puntualiza, habla de las civilizaciones Wari y de Tiwanaku, que ahora estamos en el altiplano
boliviano con Tiwanaku, que los podemos ubicarlos en el 450 después de Cristo hasta el 1000, ¿no? Después de Cristo. Y a la cultura Wari desde el 600 después de Cristo hasta el 1000 también después de Cristo. Más o menos para que nos ubiquemos un poco tiempo-espacio. Sí, exacto. Podemos decir mucho después que Paracas, por ejemplo, que es con la que empezamos. Claro, mucho después. Estamos hablando de civilizaciones que estuvieron mucho después. Lo que dice Rebecca Stone Miller de interesante es que en esta zona andina el tejido se generalizó por lo menos 1000 años antes que la cerámica. Ella dice, acá hay una supremacía textil. Piensa que esta fue la respuesta a estas condiciones ambientales que vos recién decías, Romy, que eran en extremo adversas en las sierras de los Andes, en la costa árida, y esto por supuesto representa un desafío para cualquier supervivencia humana, ¿no? Pero que ambas zonas a su vez desarrollaron soluciones en textil, en fibra, de manera independiente, ¿no? Sí, sobre todo estas condiciones ambientales adversas para la supervivencia, hoy en día no, porque tenemos aire acondicionado y está todo bien, pero cuando tu cultivo y la comida de todo un invierno depende de las condiciones ambientales de esta primavera, digamos, como que, bueno, se juegan otras cosas. Sí, como que no sabes qué esperar también, ¿no? Como es tan inestable, que no sabes qué esperar, puede pasar cualquier cosa. Exacto. Bueno, lo que ella dice es que estas zonas se desarrollaron soluciones de manera disímil. También, por ejemplo, en la costa, lo que se encontraron fueron redes de pescar, canastos, bolsas, prendas de vestir para protegerse, ¿no? de este clima. Y en las tierras altas se basaron primero en la caza de los llamados camélidos y luego en la cría de los mismos. Había bolsas, lienzos de acarreo, además de prendas de vestir, de quipus, que los quipus también vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Cuando ella dice camélido se refiere a llamas, alpacas domesticadas, junto con los que son indómitos, como la vicuña, el guanaco. Y bueno, habla de la facilidad de estos textiles para ser transportados, de la flexibilidad. Por supuesto que es vital la conexión entre las artes textiles y el entorno natural, la naturaleza que los rodeaba. Y lo que ella intenta hacer con este trabajo es elucidar estas dos maneras en que la interacción humana con este medio ambiente se manifestó en forma de labor tejida. Así que por eso es muy interesante. Y como ejemplos de esta interacción están los estilos relacionados entre sí, está Wari y Tiwanaku, por el nombre de las principales ciudades que se identifican también con cada estilo, que se propagaron en los Andes durante este periodo. Sí, pero también lo relacionan por temas iconográficos, ¿no? Porque hay como similitudes. Ella se concentra más que nada en los tapices Wari, que son en mayor cantidad, ¿no? Hay más numerosos, son más conocidos también. Y también demuestra las opciones iconográficas, la importancia que tenían los camélidos para estos pueblos andinos, ¿no? Sí. Bueno, y con respecto a los objetos encontrados, más o menos ya los estuvimos mencionando, túnicas, mantos, gorros, también lo que parecen ser como si fueran vinchas, objetos para usar en la cabeza, cinturones, de todo. Lo que también ella dice es que en las composiciones de estilo Wari, esta experimentación, ¿no? La exploración de estas posibilidades, del color, de la forma abstracta, lo que hace es que derroca de algún modo a la iconografía, o sea, temas figurativos comprensibles, ¿no? Entonces, el diseño que ellos crean se vuelve el mismo tema de la obra. Eso es lo que ella destaca en las composiciones Wari. Cuando dice diseño se refiere a que hacen como una trama, ¿no? Que la repiten. Claro, como que diseñan estos motivos geométricos, por ejemplo, y los van repitiendo con cierto patrón. Las piezas mejor conservadas son las túnicas elaboradas con esta técnica del tapiz que aparentemente vestían los representantes del Estado. De estas túnicas existen más de 200 ejemplares y se utilizaban como vestimenta ceremonial y, por supuesto, como decíamos antes, cuando moría el dueño de estas prendas, cubrían el fardo funerario. Lo que permite, dice ella, la técnica del tapiz es un diseño de colores muy intrincado y es apropiada para todo lo que tiene que ver con la imaginería compleja, como la que prefería la religión de Tiwanaku. Sí, esto es clave porque nosotros vamos a subir imágenes, pero si pueden googlear a una buena imagen para poder agrandarla y ver la calidad de ese tejido, es increíble. Sí, tal cual. Ella dice que esta técnica llevaba mucha cantidad de hebras, entonces ve que hay mucho puesto, ¿no? En estas producciones. Hay una organización, hay una presentación de recursos, hay habilidad, hay mano de obra, hay un montón de recursos puestos en el quehacer textil. Entonces, esto, dice ella, elevó el arte textil oficial a la categoría de símbolo de poder en la esfera de lo humano. Entonces, por eso, o sea, por algo se le daba tanta bola al textil,
digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pensás que cada uno de estas túnicas tenía aproximadamente entre 9 y 11 kilómetros de hilo. O sea, vos sabés lo que es eso y lo que cuesta, ¿no? Porque digamos que los camélidos todo bien, pero no son una especie que se reproduce así fácilmente. Y bueno, si tenemos en cuenta las condiciones que habíamos hablado climáticas, ¿no? Donde había sequías, heladas, terremotos, no tenían crías tan rápidamente. Por ejemplo, a las llamas o a los camélidos los usaban por completo, ¿eh? Usaban todo de los camélidos. Sí, o sea, tiene muchas ventajas porque por supuesto que si no los hubieran domesticado hubiera sido imposible para estas civilizaciones sobrevivir, establecerse en este terreno tan inhóspito, pero por otro lado tenían todas estas desventajas que vos decís, claro, tenía que darle mucho cuidado, a veces también se morían las crías, a veces también había escasez de pasto por las heladas. Por ejemplo, dice que el mayor productor de materia prima sería la alpaca macho y ella dice que rendía entre 3 y 6 kilos de lana por esquila. Una sola alpaca te servía para 6 suéteres, ¿no? Para decir, por ponerlo en algo visual, ¿no? Y aparte que tienen un promedio de vida menor a los 10 años y aún así tenían esta gran producción textil y le daban tanta cabida a esta producción. Sí, lo que es sumamente interesante es que, bueno, llevaba tanto hilo que el hilo tampoco era tan fácil de conseguir porque no es que tenían plantaciones de algodón, sino que, bueno, tenían que hacer toda la domesticación de estos camélidos, más allá del teñido, de la mano de obra, como vos bien dijiste. Es un trabajo bastante arduo porque, bueno, hay que esquilar, calabarla, secarla, hay que hilarlo, después hay que teñirlo, porque los colores también eran importantísimos. Después hay que volver a secarlo para tejerla. Entonces, hasta que llega la instancia de poder ser tejida, pasa por un montón de procesos en los que se necesitaba muchísima mano de obra y muchísimo tiempo también, ¿no? Sí, una buena técnica. Y esto, como vos bien decías, habla de, bueno, de por qué se convirtió en este símbolo de poder. No es que cualquiera tenía estas túnicas. Claro, la gente común, digamos, no vestía así. Lo que ella también ve es que ve ilustraciones de textiles en vasijas de cerámica y también en esculturas de mosaico con conchas. La túnica formaba parte de un elaborado conjunto, incluía un tocado con diseños geométricos, también pintura facial que a su vez también se relacionaba con los textiles. Ella también ve acá estos diseños los que veíamos antes, ¿no? Los de las figuras que están vistiendo estos textiles. En realidad lo que ella quiere decir es que los diseños que estén en estas túnicas ocultan de algún modo a la persona que lleva la prenda y crean como una imagen abstracta de autoridad. Lo que ella dice es que todo este caos que está, porque de hecho el texto de ella se llama así, ¿no? Los camélidos y el caos. Lo que ella intenta decir es que bajo todas estas irregularidades caóticas, físicas, topográficas, ¿no? Estas trabas, lo que a ella le parece es que fue fundamental para estas expresiones estéticas Wari, Tiwanaku, estos diseños, por ejemplo, con una geometría rectilínea, sobre los contornos de la forma humana, como que de algún modo a través de estos textiles ellos intentaban ponerle un orden, ¿no? A este caos. Del mismo modo que los pueblos tuvieron una arquitectura, dice ella, rectilínea sobre esta irregular topografía que tienen los Andes, también la arquitectura tuvo un principio así rectilíneo como rector, como para intentar ordenar este caos que era la realidad, ¿no? Bueno, es una hipótesis de ella. Sí, a mí te digo que me vuelven loca. Los textiles Wari son increíbles. Nosotros vamos a subir 2 o 3. Uno es el tapiz de Lima, que es un uncu en realidad, una túnica, que es como decía Ursu, ¿no? Como que esconden la figura, la forma humana, digamos, ¿no? Y tiene franjas, ¿no? Tiene 3 franjas en cada costado, ¿no? 6 en total. Y entre esas franjas rojas, ¿no? Todo vertical, como que parece algo ordenado, ¿no? Pero a la vez, cuando vos haces zoom y zoom y zoom sobre los diseños, son diseños geométricos que puede ser que nos recuerden a una figura con báculos, pero no está muy claro. Pero lo que tenían interesante los Wari es que dentro de esta trama, que como decía Ursu, ¿no? Como que generaban un mismo diseño y lo repetían, entonces parecía una trama que se repite siempre igual, ¿no? Una trama es esa la característica, que siempre es igual. Pero no, ellos incluían un pequeño error voluntario. Bueno, acá tiene que estar esta figura, pero no está esta otra. O acá tiene que estar este color, pero no esta otra. Una interrupción de ese aparente orden, ¿no? Claro, lo que ella dice entonces es que ellos rompían deliberadamente, ¿no? Con esta repetición formal. Como que una de las reglas que tenían era, bueno, romper con las reglas también, ¿no? Sí, eso me encanta. Y bueno, también menciona que en el proceso el color adquiere mucha mayor preponderancia sobre la figura. Sí, además, sabes que estos errores voluntarios, no todos, ¿no? Pero la mayoría están siempre cercanos
cercanos o utilizando el color azul, que era el más difícil de obtener. Entonces, claramente era algo voluntario, ¿no? No puede ser que cada vez se equivoquen en el color más difícil de obtener y más caro, por decirlo así, y consumía más recursos. Tal cual, tal cual. Lo interesante es que, como dijimos antes, este ambiente que era hostil, se desarrollaba en un ambiente muy hostil, había una red social que organizaba esta redistribución de alimentos, los proyectos que tenían en cuanto al trabajo en conjunto. Entonces, en esta situación, el Estado representaba un principio también de orden, ¿no? Intentaba contener esta amenaza constante del caos mediante su organización. Entonces, en cierto sentido, el Estado representaba una versión como ampliada de esta estrategia ancestral de pastorear camélidos, ¿no? De controlarlos, lo mismo, pero el Estado pastoreando, ¿no? A toda la cultura. Entonces ella dice que por eso es interesante que el Estado Wari haya elegido un sistema de diseño textil estructuralmente análogo con el cual poder representarse a sí mismo también, ¿no? Sí, eso es increíble. Sí, y también como representándose como en control también de ese contexto geográfico y climático, ¿no? Bueno, por eso su texto tiene que ver con el caos, ¿no? Ella dice que sugieren niveles de caos, estas anomalías. Nada, a mí me parece que son increíbles. También hay otro textil que es parecido, o sea, tiene la misma estructura, ¿no? De franjas, pero esta sí podemos ver efectivamente una forma esta de los dos báculos que tiene que ver con la figura de la Puerta del Sol de Tiwanaku, de Bolivia. Ahí están un poco emparentados respecto a la iconografía, también conocida como Viracocha, más adelante. Pero bueno, esta es igual, hay como una serie, ¿no? Tenés pequeños cuadrados con la figura dentro, en donde cambia. Por ejemplo, el primer cuadrado tiene el fondo oscuro y los bordes de la figura están en blanco, bueno, un color claro, y el segundo es diferente, pero es siempre la misma figura, ¿no? Quizás cambia el perfil, etcétera. Entonces tenés 1, 2, 3, 4 y después se vuelve a repetir. Pero en la segunda franja ya no es 1, 2, 3, 4, es 2, 3, 4, 1. Y así va cambiando sutilmente y vos decís, bueno, está bien. Entonces se va a comer uno. Empieza por el 1, 2, después va a empezar por el 2 y el siguiente empieza por el 3, pero no. Y nada, es muy interesante la verdad. Tenés ganas de quedarte horas mirándolo a ver dónde encontrás el error. Claro, o encontrar patrones ahí en el medio, ¿no? Sí, y después tenían otro tipo que era el de hacer como tipo un patchwork. Claro, como con retazos. Con retazos, exacto. Retazos igual, obviamente, que pensados y teñidos. Y también es el mismo principio, ¿no? Contraposición de colores y formas. Parece que hay una trama que es uniforme, pero no. Eso es interesante de ver. Para la autora, entonces, estas anomalías que vos mencionabas que encuentran los tejidos podrían también simbolizar el papel que se adjudica al Estado, que es el de imprimir orden al caos, como decíamos antes. Y dada la supremacía que los textiles tenían los Andes, a ella le parece totalmente lógico que las artes textiles hayan sido elegidas para ocupar también este papel cosmológico, ¿no? Comunicativo, propagandístico, dada la importancia que el pueblo andino le daba a los textiles. Sí. Además los colores que lograron los Wari quedan hasta hoy. Es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, también las condiciones climáticas ayudaron a que esto sea así, ¿no? A que hayan permanecido en tan buen estado, porque se conservan muchísimas en buen estado. Sí, es cierto. ¿De qué otra cultura también podemos hablar, Romy? Bueno, una que me gusta mucho, ya voy a explicar por qué, es la cultura chimú. Bueno, antes quiero aclarar que todas las dos que hablamos antes no solamente hacían textiles, claramente, ¿no? Tenían otro tipo de producción también, pero bueno. Por supuesto, hoy nos estamos ocupando de los textiles porque esto es un mundo gigante y estamos abocándonos solamente a eso. Exacto. Bueno, ahora me quiero centrar en los chimú. Los chimú fueron contemporáneos a los wari, unos cuantos centenares de años, pero estaban en la costa norte, así que bueno, el clima no era tan esquizofrénico. Y los chimú, digamos que heredaron bastante de una cultura previa que son los moche, que estaban en el mismo sector, pero los moches estuvieron más o menos desde el 100 de nuestra era hasta el 700, los chimú desde el 850 más o menos hasta el siglo XV más o menos. Entonces como que heredaron bastante de esta cultura moche, que ahora les voy a mencionar qué cosas, por ejemplo. Pero bueno, fue un gran imperio antes de ser conquistados por los incas, bueno, colonizados diría yo, ¿no? Por los incas. Tenían más de 1300 kilómetros a lo largo de la costa peruana y tenían el equivalente a 2/3 de las tierras agrícolas del litoral peruano, que no es poco. Así que tenían mucha producción, digamos. Y 1470 y terminó su reinado, digamos, porque fueron colonizados por los incas.
Bueno, tenían árboles frutales. Una de las principales actividades era la pesca, ¿no? Y la recolección de crustáceos, por ejemplo. Por eso vamos a ver que aparece bastante el pelícano, ave pescadora. Y también aparece mucho una ostra, ¿no? Que se llama Spondylus, como el nombre científico, que es una ostra que se relacionaba con la fertilidad. Es una ostra muy linda, como que tiene un poco de pinches afuera. Y las valvas eran ofrendadas a los dioses para propiciar lluvias también. Algo muy interesante también de esta cultura que va a influir en su producción textil es que unos 100 años antes de que sean parte ya del Imperio Inca, conquistan ellos, los Chimú, a un reino vecino que se llama Lambayeque quizás. Esta comunidad era muy buena en producir objetos de metal, ¿no? Objetos de cobre y bronce. Y bueno, se cree que la tradición metalúrgica viene de este pueblo, de esta conquista que tuvieron. La cultura chimú tiene características muy interesantes respecto a sus tejidos, además de heredar ciertos motivos iconográficos de la previa cultura que son los moche y algunas tecnologías, tuvieron algunos cambios. Por ejemplo, los tejidos tienen una forma en la que torzaban el hilo para hilar. Esto lo vamos a ver con los quipus, que es en forma de S o en forma de Z, para la derecha o para la izquierda. Entonces el hilo forma esquemáticamente esta forma de S o de Z, ¿no? Y otro rasgo es que combinaban urdimbres dobles con tramas simples. Suena muy técnico, pero ahora lo vamos a explicar un poco más. Y no tenían piezas únicas como vimos con wari o paracas, que eran tipo uncus, ¿no? Tipo túnicas. Bueno, tenían en realidad, pero también agregaron piezas que se ensamblaban. Por ejemplo, un pantalón, una falda y una camisa, que todas tenían la misma trama, digamos. Ajá, claro. Como un conjunto, ¿no? Como un conjunto. Y estas piezas compartían las mismas materias primas, las mismas estructuras textiles y, bueno, la iconografía, ¿no? A diferencia del unku, que el unku es un tejido más grueso y sin mangas y largo hasta las rodillas, este era como, la camisa era como ancha y corta y era como un aspecto más liviano. Misma utilización, ¿no? Destinado a lo ceremonial y a las ofrendas funerarias. Utilizaban también el algodón, porque como dijimos, tenían una gran parte de su territorio cultivable, entonces cultivaban el algodón. Claro, ellos podían. Claro, y domesticaban a los camélidos. En realidad los obtenían la fibra de los camélidos a través del trueque, ¿no? Intercambios con la sierra andina. Lo interesante de las prendas chimú es que las hacían en diferentes capas. Primero tenían un soporte, esto lo vamos a ver en las imágenes. Tenían un soporte, que el soporte estaba muy bien hecho también, no era un soporte así nomás. Por ejemplo, el soporte tenía un diseño de cruz escalonada, que esto se ve mucho en los diseños de los chimú. También lo vamos a ver en su capital, que se llama Chan Chan. Por ejemplo, ¿no? Tenía la cruz escalonada y, por ejemplo, había 4 personajes de perfil, ¿no? Y 4 motivos en las esquinas, organizado ortogonalmente. Y sobre esta primera estructura se disponen aplicaciones. Aplicaciones que ahora vamos a ver que puede ser bordado, telas, plumas, metales. Son muy bellos los textiles chimú. Estas aplicaciones iban bordeando los motivos del o el perímetro de los diseños del soporte, ¿no? Entonces yo hago un diseño de soporte y después lo que agrego va como bordeando el primer diseño, digamos. Entonces se crea como una especie de superposición de 3 estructuras, ¿no? Tenemos la urdimbre primera, el soporte y después las aplicaciones. Y eso se repite en muchas prendas. Entonces el textil se convierte en un contrapunto de estructuras planas y cerradas por la tapicería y había estructuras abiertas. Esto es increíble porque había momentos en donde dejaban el textil como medio transparente, ¿no? Que se dejaba ver a través de, y eso a mí me parece interesantísimo. Uno de los personajes más representados se llama el animal de la luna, que es como un personaje mítico, zoomorfo, generalmente de perfil, se asemeja a un dragón. Yo en las imágenes que seleccionamos, parece medio un monito, te digo, de perfil, pero es este ser de la luna. Parece un monito, pero a la vez parece una lagartija. Por eso dice como que se asemeja a un dragón y medio un zorro feminizado, generalmente en relieve. Bueno, ¿por qué el animal de la luna? Porque recordemos que ellos heredan mucho de la cultura moche y la cultura moche tenía la huaca del sol, la huaca de la luna. Sí, uno de los puntos principales estaba dedicado a la luna y se le atribuía, bueno, esto del alboroto del mar, las tempestades, varias cosas, pero uno de la iconografía más representada es este animal de la luna. Otro tema son los pájaros, por ejemplo, con contornos escalonados, que acá vamos a ver el pelícano, pero aparece escalonado siempre, como pixelado, lo van a ver en las fotos, es muy bueno. Y después tenemos de nuevo un ser antropomorfo de frente con 2 báculos en sus manos, escoltado generalmente por 4 individuos. Esto lo vemos bastante. ¿Y quién es? No se sabe, aparece en muchos
muchas de las culturas, lo vimos en Huari, lo vimos en Tiwanaku. Una de las representaciones más conocidas es en la Puerta del Sol, en Tiwanaku, en Bolivia, en el lago Titicaca de hoy en día. Pero sí, no, tenía que ver con la fertilidad en general, con la fertilidad, con la madre tierra. Y bueno, y otra de las características más allá de esta construcción del tejido que me parece increíble es que los chimu producían en masa, porque bueno, como dijimos, en un reino bastante productivo y grande. Pruebas de esto es que se encontraron moldes, por ejemplo, para alfarería, para orfebrería, porque eran grandes productores de metal también. Y en los textiles nos damos cuenta de que producían en masa porque, bueno, primero porque había al lado de su capital, que se llamaba Chan Chan, había una ciudadela donde habitaban solamente los artesanos. No estaban, digamos, con el pueblo. Estaban al lado de la capital, que la capital representaba, ¿no?, este centro político, religioso que gobernaba, ¿no? Entonces, claramente había una bajada de línea muy importante de los mandatarios y también se ve en que la calidad, por ejemplo, la calidad de los textiles no es tan buena. No hay buenas terminaciones, hay una reducción en temas iconográficos, no hay tantos, como por ejemplo si pensamos en Paracas, todas esas aves y esa fauna que la autora había analizado en porcentajes, ¿se acuerdan? Bueno, acá no. Acá los temas iconográficos están muy, muy reducidos y hay una estandarización de la imagen. Claro, como que hay cierta urgencia porque se impriman rápido, ¿no? Como para que se hagan rápido. Claro, exacto, para que se hagan rápido y bueno, no sé si, sí, supongo que rápido, pero también porque capaz eran muchos más, ¿no? Claro, pero sí podemos hablar de una especialización, o sea, como que era gente que vivía aparte solamente haciendo estas producciones. Es clave lo que decís, porque es especialización, porque había una división del trabajo. Si pensamos en los gremios medievales, era un poco así. Claro. Ujú. Yo hago el soporte, vos haces las aplicaciones y también se ve esto porque muchas veces estos conjuntos, ¿no?, de falda, por ejemplo, de taparrabo y camisa, las líneas geométricas que deberían coincidir no coinciden tan bien. Pero bueno, acá también podemos caer en que, bueno, quizás los chimú eran malos haciendo tejidos, porque se han encontrado otros tejidos que tienen una calidad increíble, entonces, bueno, claramente hay una gran demanda y por eso, bueno, no había buenas terminaciones. Y me gustaría terminar la cultura chimú o los tejidos chimú con esta idea de la transparencia, ¿no?, que hablábamos. Bueno, hay un autor que se llama Francisco Gallardo Ibáñez. Él se centra en la cultura visual, analiza los textiles chimú desde la cultura visual, muy interesante, y dice que, bueno, a través de esta bajada de línea fuerte de los que encargaban los textiles, donde, bueno, hay que producir rápido y bien, rápido más que nada, esto les hacía como simplificar las formas, como que, bueno, no me interesa porque pongan tantos motivos iconográficos. Muchos eran heredados de los moche y los chavín, cultura chavín un poco contemporánea pero previa de los paracas que hablamos. Es una de las primeras culturas que se han encontrado rastros en los Andes y son muchas veces los mismos temas iconográficos pero más simplificados. Y después tenemos el montaje, que hablábamos con esto de no solo de las capas, ¿no?, de tener un soporte y después a poner las aplicaciones, sino también de, bueno, el conjunto, por ejemplo, de vestimenta. Y él habla de la transparencia, dice que se encuentran muchas veces espacios vacíos en estos textiles, que él también lo encuentra en la construcción de muros de la ciudadela en Chan Chan. Es muy interesante porque la ciudadela de Chan Chan, ¿cómo explicarlo? A ver, porque es muy difícil si no lo ven. Pero es, por ejemplo, una ciudadela prehispánica con muros de adobe claramente, pero los muros están construidos tipo en panel de abeja. Ajá, sí, sí. Sí, es como un hexágono creo, sí. Un rombo, claro, un hexágono. Es más que nada un rombo, creo. Y abajo otro y otro intercalado. Entonces, esto crea como una situación de transparencia. Claramente se ve mucho, es mucho más rico visualmente cuando uno está adentro, cuando está recorriendo la ciudadela, ¿no? Como que está ese juego de lo visible y no lo visible. Para que se den una idea, por ejemplo, la capital del imperio podría haber entre 50 y 100.000 habitantes. Podría haber albergado, que es un montón. Entonces es muy llamativo este recurso, dice el autor, ya que a diferencia de esforzarse por crear una imagen nítida y precisa, podemos pensar en los textiles Wari, ¿no?, como esta imagen bien nítida y precisa, aquí la idea es dar sentido material a transparencia, haciendo que el ojo se ejercite para poder ver a través de un obstáculo, como puede ser un hilo o una estructura ortogonal con hilo. Claro, una trama. Ujú. Una trama. Y bueno, él rescata esto como un concepto artístico muy complejo porque juega
juega de esta manera ambigua, ¿no? Con lo visible y que él también lo ve en la ciudadela. También ese juego, ¿no? De como una especie, salvando las distancias, por supuesto, de juego entre figura-fondo, entre lo negativo y lo positivo. Sí, totalmente figura fondo porque además esto lo vemos en las aplicaciones de los textiles. Tienen volumen. Hay tridimensionalidad en los textiles chimú. Por ejemplo, está el textil y a la vez arriba le bordan una flor de algodón. Son hermosos, hermosos. Bueno, entonces él llega a la conclusión que los artistas chimú produjeron riqueza y al mismo tiempo modelaron una cultura visual, ¿no? Recordemos que él lo agarra desde el marco teórico cultura visual y que, bueno, fue un respaldo simbólico y social de la clase dirigente, claramente, medio propagandístico probablemente, y que, bueno, y que estas restricciones y convenciones a las que estaban supuestamente atados, él las encuentra vulneradas en el nivel de los materiales y la forma. Bueno, podemos hablar de la incrustación de metales, ¿no? De esta especie, la tridimensionalidad que hablaba yo, y también que, por ejemplo, él dice que hay vasijas de oro y plata que simulan vasijas de cerámica, placas de metal, murales en relieve y aplicaciones en pluma que simulan textiles, ¿no? Como que había murales que simulaban textiles. También en esta ciudadela hay un mural de pelícanos que parecen pixelados los pelícanos. Aparecen como si estuvieran tejidos en el mural, porque se ve que la referencia fueron los textiles para realizarlos a esos murales. Claro, claro. Sí, fueron los textiles, pero él encuentra que es este traspaso, digamos, de lo mural a lo textil, de lo metal a la alfarería. Él encuentra que ahí estaría la creatividad de estos artesanos y artistas que, si bien tenían estas restricciones y estaban como atados a convenciones, bueno, igual mostraban sus elecciones estéticas. Totalmente encima distinta a la de otras culturas. No, sí, sí, son increíbles, van a ver, hay un traje que es este que hablamos del conjunto, que parece que tiene volados, hay unos detalles también de la flor de algodón, son muy, muy hermosos. El autor encuentra que en esta traslación, podríamos decir, entre textil y escultura mural o relieve, por ejemplo, entre vasijas de oro y plata que asemejan a vasijas de cerámica y viceversa, encuentra ahí, ¿no? La creatividad de estos artistas y artesanos chimú. El metal fue muy utilizado también en textiles. Claro. Sí, sí, sí. Hay otra autora que se llama Heather Lechtman. Ella relaciona estas dos cosas, ¿no? El textil y el metal también. Y lo que ella dice es que todo el panorama de la cultura andina cobra muchísimo más sentido si se consideran juntos al metal y al tejido. Ella dice que ambos lo que hacían era comunicar importantes preceptos sociales y religiosos, como veníamos diciendo, y que también sustentaban relaciones de poder. Entonces, en este sentido, tanto el metal como el textil eran portadores de ideología. Entonces, lo que ella dice es que se puede identificar en esta conducta tecnológica determinados principios culturales que también usan las personas para estructurar su realidad, ¿no? Del mismo modo que organizan, que sistematizan el mundo a través del lenguaje, estas tecnologías les servirían para eso, ¿no? Para ordenar, para dar cuenta de los fenómenos. Y ella ve ciertos niveles de correspondencia claros entre el trabajo del metal, el manejo del algodón, también de las fibras de camélidos en la zona andina. Primero que, bueno, ambos son materiales flexibles, ¿no? Por un lado tenemos las láminas de metal, por otro las telas tejidas que son muy transportables, que son cosas pequeñas, ¿no? Y lo que dice también es que el significado de la tela tejida en los Andes es sinónimo de su representación, es decir, que la estructura y la esencia son una. Y también ella sostiene el mismo argumento para las superficies de objetos metálicos, ¿no? Porque análogamente a los tejidos, la estructura interna de gran cantidad de aleaciones de tipo tumbaga sería una aleación que era por lo general de cobre, plata y oro, en lo que consiste es en capas entremezcladas de fases metálicas. Y esa manipulación era lo que iba a generar y liberar el color, y que eso también formaba parte de un proceso histórico, ¿no? Hay otra autora que se llama Esther Pastori. Ella lo que dice también tiene que ver con esto, ¿no? Que el proceso tecnológico textil, por supuesto, también estaba relacionado con estos procesos tecnológicos metalúrgicos y que hay series en estos procesos que son invisibles, pero que a la vez son necesarias. Entonces ella pone de ejemplo la aleación entre el cobre y el oro. Y lo mismo sucede con los hilos. Ella dice que las técnicas del tejido y la metalurgia son interesantes porque brindan una comprensión que es inaccesible por otros medios. El concepto de esencia, dice ella, parece indicar que estos materiales andinos serían más poderosos estética y religiosamente que si fueran de algún modo, por ejemplo, completamente puros y sólidos, o sea, si fueran solo de un material o de otro, ¿no? Pareciera ser que estaban interesados tanto en el material en sí, como la piedra, como también en los procesos que la transformaban. Por lo general, en el arte andino no había tanto una
intención de representar la realidad circundante, la realidad empírica, como quizás era en el caso Moch, que ellos sí eran un poco más figurativos, sino en la construcción de ideas sobre el mundo. Ella ve un acento más sobre la abstracción en vez de sobre la mímesis, el naturalismo, ¿no? Pero bueno, ambos relacionan estas dos tecnologías, que también no nos ocupamos hoy de eso, pero pues también es infinito, pero estas dos tecnologías se relacionarían de algún modo por todo esto que dijimos, ¿no? Sí, es súper interesante lo que decís sobre la visibilidad, porque justo hablamos de las decisiones no voluntarias de crear transparencia, ¿no? También eso habla mucho de que, bueno, somos conscientes de que hay algo visible y algo que no es visible y, bueno, lo no visible también es importante, o quizás más. Sí, sí, sí. Sí, el proceso, ¿no? También el proceso es importante. Sí, exacto, sí, sí, totalmente. Y bueno, y por otro lado también me gustaría mencionar a otra autora, que es Teresa Gisbert, que es una investigadora boliviana que estudió el arte andino. Bueno, ella hace como un recuento de cómo se ha historizado, ¿no? Ella dice que en la década del 50 apareció un estudio sobre los textiles en el estado Inca, en donde por primera vez se enfocó el estudio de los textiles andinos, no como objetos así dignos de ser admirados o técnicamente geniales y demás, sino que este estudio se insertaba en una estructura social, política y religiosa, de la cual fueron un elemento importante, ¿no? Y esto es central. Y bueno, ella menciona más o menos cómo se desarrollaba, estamos muchísimo más adelante, ¿no? Ya estamos con los incas. Muchas de las civilizaciones tributaban a los incas tributos en tejido, ¿no? No solamente tenías que, bueno, tributar el trabajo agrícola, también había un tributo textil, que era la mano de obra justamente para el tejido. De hecho, cuando conquistaron a los Chimú, como sus artesanos y artistas eran tan calificados, muchos de ellos fueron llevados a Cusco. Claro, claro, se los tenía cerquita ahí para que hicieran el trabajo, ¿no? Como decía, el Inca era el proveedor de la lana y bueno, la mano de obra eran los tributarios, ¿no? Y había una obligación de confeccionar estos tejidos para las necesidades del Estado, del culto, y también había una reafirmación de la identidad étnica de cada grupo a través de la vestimenta. Y eso permitía un mejor control, porque permitía diferenciarlos, ¿no? O sea, las distintas etnias debían estar entre sí separadas, diferenciadas por estas vestimentas. Estas vestimentas a su vez se relacionaban con un lugar de origen mítico. Y por supuesto, bueno, cuando había época de expansión en el Imperio Inca, el Estado requería, por supuesto, mucho más textiles para los ejércitos, vestimentas, mantas, y todo esto era puesto en depósitos que eran del Estado. Y lo que dice Teresa Gisbert es que había grupos de artesanos especializados, ¿no? Como decíamos antes, había tejidos toscos, que eran los comunes, que se hacían en las unidades domésticas, que eran para el uso cotidiano, los telares eran horizontales, y después, por otro lado, estaban los finos, que tenían mejores terminaciones, que estaban realizados para el ritual real. Ella menciona los akyas, que eran un grupo de doncellas bellas, con una buena posición de los padres, que estaban agrupadas y tejían ropa fina para los ritos religiosos y los sacrificios, y también para la ropa del Inca. Y por otro lado estaban los cumbicamayos, que eran tejedores varones, que también se dedicaban a los tejidos finos, pero estaban divididos en distintas partes de la ciudad, como esto que vos mencionabas recién, Romy. Tenían como una especie de barrio. Y lo que dice Gisbert es que por la representatividad étnica que tenían estos textiles, la ropa vendría a ser como un nexo entre la persona y el mundo exterior, o sea, el físico y el metafísico. Y que a su vez estos textiles consolidaban las estructuras políticas y religiosas, tenían importantes funciones en el ciclo vital de todos los pobladores. No, totalmente. Además de que es un saber hacer que se pasa de generación en generación, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Y bueno, como te decía, el rito funerario requería, por supuesto, gran cantidad de tejidos, porque no solo el difunto era envuelto con las ropas nuevas y con él enterraban otros tejidos, sino que los familiares también se vestían con ropas especiales para la ocasión, para la ceremonia, ¿no? Y también lo que ella destaca es los textiles dentro de un contexto mítico. Por ejemplo, dice ella, en el mito de la fundación de Cusco aparecen referencias a los tejidos y concluye diciendo que la importancia de los textiles por sus funciones política, social, religiosa y por la facultad que tienen de constituir una manifestación sensible del pensamiento en la cultura que los produce, ella dice que la importancia radica en que los tejidos son manifestaciones vivas de la cultura y del pensamiento. Entonces eso los convierte en documentos cuyo sentido más profundo todavía debe ser descifrado, ¿no? Entonces ella llama, bueno, hay
a investigar para intentar captar cuál es el sentido profundo de estos textiles, que sin duda era muy importante, ¿no? Claro, puede ser que hasta lo más sutil signifique algo, que bueno, que para nosotros quizás no. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Si bien la disposición del espacio, los colores, las formas, las técnicas, todo esto que venimos hablando, varían visualmente de una zona a la otra, lo que sí expresan, dice ella, son valores culturales comunes del mundo andino. Dice ella, en los textiles son una fuente en la que se debe buscar la expresión de la cultura andina, ni más ni menos. Yo creo que el tejido, si bien no soy tejedora amateur como vos, creo que tiene mucha fuerza. Me imagino que vos debes sentir esto, ¿no? Como, ¿cómo que con hilo puedo construir un objeto? Vos estás haciendo prendas, pero puedes hacer objetos de uso, ¿no? A mí me parece increíble eso. Claro, tal cual, sí, sí. De hecho, estos autores comentan que se hacían sacrificios textiles, que eran como piezas tejidas en 3 dimensiones, como figurillas, pero hechas de tejido, ¿no? Me muero. Urso, ¿estás lista para sacrificar uno de tus tejidos? No, no, jamás, jamás. No, está bien que en ese No. contexto tenía un sentido, decir, bueno, de dar lo más preciado, ¿no? Exacto, bueno, por eso. O seguramente estas figurillas se remitían a una deidad o algo, bueno, por eso eran usadas en el sacrificio, o representaban, ¿no? Una especie de muñeco vudú, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto. Sí, una huaca. Sí, sí, sí. Claro, y bueno, el material era lo que tenían a mano, que eran los textiles. No, a mí me parece súper interesante y me gustaría que terminemos esta etapa prehispánica con el misterio más grande de toda la humanidad, que son los quipus. Los quipus, cierto. ¿Cómo nos podíamos olvidar? Capaz que llegando a niveles altos de tejido le encontrás algún sentido a los quipus. Ojo, ¿eh? ¿Vos decís? No sé, no sé. ¿Será una ¿Sí? secta? No sé. Vamos a empezar diciendo que no se sabe nada de los quipus. Se sabe muy poco, pero bueno, a mí me parece un objeto sumamente interesante. Y a vos también, Ursu, me imagino. El texto que vamos a usar es de Gary Hurton. Se llama Quipu contar anudando en el Imperio Inca. Está bueno porque él empieza así el texto y dice, bueno, vamos a hablar de lo que no es un quipu. Está bueno, ¿no? Saber lo que no es. Claro, sí, por la negativa empieza, está bien. Y él dice, bueno, no es una forma fonética de escritura que pueda ser leída. O sea, no es algo que yo puedo decodificar, traducir. Podría, por el contrario, ser un sistema de Ujú, comunicación en un sentido muy claro. amplio, con un conjunto de señales visuales o táctiles ordenadas. Puede ser también un sistema de notación tridimensional, de registro de Ujú. información, ¿no? Y que se transmite a través del torcer, combinar colores, anudar cordeles. Un quipu no es un instrumento para calcular datos. No es un ábaco, digamos. Ah, claro, tipo calculadora, sí. Así nos enseñaban en la escuela. Registra datos, pero no calcula. Había otro elemento para eso, pero sí, sí, sí es un sistema de registro. Y bueno, tiene una organización, obviamente, es bastante complejo y es bastante técnico. Vamos a tratar de no meternos tanto en lo técnico, pero bueno, un poco de técnico. Sí, y acá vamos a acudir a la tejedora de este grupo. Soy principiante, lo aclaro todo el tiempo. Soy principiante. Pero los nudos lo sabés. Tenemos una cuerda primaria, ¿no? Sí. Una cuerda primaria y a esta cuerda se suman otros cordeles que se llaman cordeles colgantes. Y Ajá. ambas estructuras, o sea, la cuerda primaria y los cordones que cuelgan, están hiladas y plegadas, estas fibras, digamos. Y son estos cordeles los que tienen los nudos. Bueno, varía mucho la cantidad. Sí. El que más se encontró tiene 1500 Ujú. cuerdas. Tranqui. Se encontró en el norte de Chile, en la localidad del valle de Utah, doble L, Utah, no sé cómo se dice. Estos cordeles colgantes, ¿no? Los verticales, se le ponen cordeles secundarios y a la vez subsubsidiarios, ¿no? Que también tienen Ajá. cordeles subsubsidiarios, bueno, y Sí. así sucesivamente. Y esto establece como una especie de jerarquía. El que tiene más jerarquías que se encontró tenía 13 niveles de jerarquías enormes, ¿no? Como capas, ¿no? Como un hilo dependía del otro y de ahí va saliendo otro. Ok. Exacto. Y bueno, y hay otro tipo de quipu que presenta otra variante, ¿no? Que además de tener el cordel colgante, tiene un cordel superior, o sea, tiene los cordeles que van para abajo, para arriba, depende de cómo lo agarres, y otro que va en la otra dirección, ¿no? Cordel superior se llama. No sé si se entiende. Tenemos un hilo horizontal, hilos verticales que caen, y puede haber otros que suban. No suben, ¿no? En la realidad, pero si los apoyamos en una mesa, por ejemplo, van en direcciones opuestas. Dicen que puede ser que este cordel superior haya funcionado como una suerte de balance, ¿no? No sé, de resumen de lo que hay hasta acá, algo así. Pero bueno, es todo
puede significar, puede que es todo muy... En general están confeccionados con algodón o con fibra de camelio, como vimos en general todos los textiles del área andina. El material por excelencia, sin embargo, es el algodón, pero bueno, se han encontrado también con cabellos humanos, no todo el quipu, pero que tiene incrustaciones de cabellos humanos o incluso de ciervo andino. Y no se sabe, también hay hipótesis alrededor de esto que capaz tenía que ver con identificar ciertos rebaños en caso del ciervo o grupos sociales en caso del cabello humano. Y bueno, acá volvemos de nuevo a esto que vimos en un momento con otras culturas, con los chimú. Bueno, la fibra se hilaba torciéndose a la derecha, formando una S, o bien hacia la izquierda, formando una Z. Y luego este hilado se pasaba al plegado, que es las dos formas, o sea, la S y la Z, en general son complementarias, entonces en sentidos opuestos se proseguía como a plegarlas. Esto es para hacer el hilo, ¿eh? Dicen que si se hacían solo para un lado, se deshilarían. Tienen que ser sí o sí opuestas, ¿no? Una la tuerzo para la derecha, la otra para la izquierda y después los pliego. Creo que tiene que ver con el mismo principio de complementariedad. Bueno, en este caso es bastante técnico, es para que no se deshilache, digamos. Bueno, después habla de unos nudos que se llaman de media vuelta, que era para fijar los cordeles, que capaz este lo tenés. Igual todo esto va a estar en imágenes, no se preocupen, va a estar todo un poco más claro cuando está esquematizado. Con 2 hilos es infinita la posibilidad de combinaciones posibles, de nudos posibles, infinidad de combinaciones. Por eso, bueno, es una labor tan difícil y compleja. Sí, sí, sí. Después, este nudo que te digo, se llama nudos de media vuelta. Es como cuando nosotros hacemos un circulito y pasamos el hilo por el medio para trabar con otra cosa. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, es eso y hay una forma que es de recto, o sea, lo hacemos para un lado, y verso, lo haces para el otro. Esos dos también existían para fijar los cordeles colgantes. Bueno, y aquí hay una interpretación de lo que podía llegar a significar y dice que usaban 3 tipos de nudos, ¿no? Nudos en forma de 8, que podía significar el número 1, nudos largos que podían significar entre unidades de 2 al 9, de acuerdo con la cantidad de vueltas, o nudos simples que representaban decenas, centenas, millares y decenas de millares y así. Y cada uno contaría con valores numéricos, ¿no? Lo interesante es que puede que esto me causó gracia porque me pareció gracioso porque dice, bueno, hay estudios que podrían indicar que los quipus registraban el valor 0, pero no está confirmado porque hay un espaciado. Podemos interpretar ese espaciado como un 0 o como que, no sé. No, sí, es muy difícil porque aparte verlo desde el presente, o sea, cómo pensamos como alguien de esa época, o sea, hay cosas que en serio se nos escapan. Pero bueno, están todas estas hipótesis. Es muy difícil. No, y que además que mucho de eso, de ese conocimiento se perdió lamentablemente porque no se cuidó el patrimonio cultural de América Latina. Así es. Hay muchos cronistas españoles que hablan, sus crónicas, ¿no? Que cada población o comunidad que estaba sujeta al imperio inca, esto tiene que ver con lo que vos decías de los tributos, contaba por lo menos con 4 guardianes de quipus. Y no se sabe si tenían los mismos quipus, los 4, o si tenían quipus que contabilizaban cosas diferentes, o quipus que se complementaban unos a otros. No, el nivel de complejidad de los quipus es tremendo. Sí, 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 tal cual. Bueno, la autora que hablábamos recién, Rebecca Stone Miller, que hablaba de los camélidos y demás, también menciona los quipus y ella encuentra que el quipu también representa una adaptación a la naturaleza, dice ella, porque era portátil, porque era irrompible, porque era liviano, que era ideal para llevar, digamos, información de un lado a otro a través de las montañas. Uno de los grandes problemas era la dificultad de transporte. Esa también es una de las razones por la cual los textiles también eran un material preferido en los Andes y ella lo relaciona ahí con el quipu, ¿no? Pero bueno, como decimos, todo conjetura, ¿no? O sea, mucha información además podían transportar. Esto me encantó. Existe un ejemplar, un quipu, ¿no? Que se encontró en la costa central de Perú, en Pachacamac, en donde la distribución está dividida en 4 partes. Es increíble, es como el Tiwantijunarc. O sea, está dividido en las 4 partes. A mí me hizo acordar a eso, ¿eh? No lo dice acá, pero... Entonces hay como 2 ejes, vertical y un horizontal. Tiene nudos simples en el cuadrante superior izquierdo. Imagínense 4 divididos por 2 ejes. Y los nudos largos, en forma de 8, del cuadrante inferior derecho están atados en dirección de S. Entonces tenemos cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior derecho, o sea, opuestos,
¿no? En diagonal, atados en dirección a S. Y los otros dos, o sea, el superior derecho y el inferior izquierdo, en dirección a Z. Y que esto ocurre en muy pocas ocasiones y que, bueno, claramente tiene estas 4 direccionalidades bien marcadas, que nos recuerda una división cardinal. Muy interesante. Tal cual, sí, sí. Y estos me interesan un montón. Bueno, acá hablamos hasta ahora de los quipus numéricos, que podemos identificar que tienen una relación numérica. Pero hay otros que se llaman narrativos, los llaman narrativos, que son un tercio de los quipus encontrados hasta el momento y que no responden a un registro numérico, porque intentan utilizar los mismos módulos, digamos, y no tiene sentido. Entonces violan toda regla decimal, no responden a principios comunes de ordenamiento decimal. Entonces se cree que estos quipus tenían valores convencionales o simbólicos, probablemente para registrar relatos o poemas, canciones, genealogías de dinastías, eventos históricos y míticos. Y esto a mí me encanta, me encantaría que esto sea verdad. Me encantaría que haya un poema en el quipu, una canción. Sí, tal cual. No, y aparte que reúna también los orígenes, ¿no? No, claro, claro. Aparte, a mí lo que me llama mucho la atención y me parece extremadamente interesante es la tridimensionalidad y lo importante que es el sentido táctil en Ujú. este arte o en esta práctica, si querés, ¿no? La verdad que sí, muy interesante. Bueno, y después tenemos el tema del color, que también aparece en los quipus. Claro, pues estaban teñidos también. Exacto, además de los nudos y además de torceduras y todo lo que venimos diciendo, los colores también añadían significado. Se obtenían con colorantes minerales, vegetales y animales, por ejemplo de la cochinilla, este bichito que es la hembra, la que da el color rojo, ¿no? Colores combinados, en un mismo hilo hay un segmento que está teñido de un color y otro segmento que no. Hay algunos quipus incluso que no tienen casi nudos, pero bueno, son muy excepcionales. Y bueno, hay un cronista que se llama Garcilaso de la Vega que documenta que los colores estaban asociados a alimentos, por ejemplo, ¿no? Él dice el amarillo para el oro, el blanco para la plata, el colorado para guerreros, etc. Y hay otro más interesante que dice, se llama Fray Antonio de la Calancha y dice que, por ejemplo, el carmesí representaba el Inca, el negro representaba el tiempo, el verde a los difuntos y dice que además cada una de las 4 provincias del Imperio Inca tenía su propia simbología cromática. O sea que un despelote, la verdad. Complejísimo, muy complejo. Sí, sí. Complejísimo. Esto me re gustó también. Los numéricos, ¿no? Los que hablamos al principio, tienen una base binaria, según lo que se ha estudiado hasta ahora. Y que no está confirmado, pero hay una referencia, se encontró una referencia con las tejedoras quechuas de Trabuco en el centro de Bolivia, y ellas califican los colores de manera dual. Y cuando tienen los hilos, los separan en categorías binarias. Las categorías son categorías arcoíris. ¿Cómo es eso? A ver. Me encanta. Tienen arcoíris rojo, que tiene que ver con creador o hacedor, arcoíris oscuro o de luto, y después tienen, como parecido a los quipus, tienen como categorías subsidiarias, ¿no? Cada grupo de colores contiene una escala de matices. Este es el color principal, ya sea, por ejemplo, rojizo amarillento o azul violáceo. Claro, como uno más suave o uno más fuerte, uno más pleno, ¿no? Exacto. Sí. Y estas dos, bueno, compartiendo ambas categorías, el violeta claro y el verde. No sé, me pareció interesante, me gusta que le digan a los colores arcoíris. Muy lindo. Y bueno, quería leer un fragmento que está justo en este texto, que bueno, también el quipu como un medio de resistencia política al nuevo régimen español. Muchos fueron destruidos, de hecho, cuando se veía a las personas utilizándolos, ¿no? Hay una crónica de Ábalos y Figueroa, ¿no? Que dice que, bueno, lo voy a leer, obviamente que está en español de ese momento. Paseando yo por el valle de Zaguaya, es Zahuatza, si quieren, es las veces con X, y andando en compañía del corregidor vimos a un indio viejo, con un grande mazo de cuerdas de lana bien torcida y de diversos colores en la mano, que ellos llaman quipos. Pues como este indio viese que el corregidor y yo lo habíamos visto, procuró esconderse con su carga, mas no lo pudo hacer. El corregidor lo llamó y preguntó de qué eran tan largas cuentas. El indio turbado comenzó a variar, con lo cual acrecentó en el corregidor el deseo de saber lo que le preguntaban, y así lo puso en términos de azotes y de cortarle el cabello, que es la mayor afrenta que se les puede hacer. Y el indio vino a confesar diciendo que aquel quipo, con otros muy grandes que tenía, era la razón y cuenta que había que dar al Inca cuando volviese del otro mundo, de todo lo que había sucedido en aquel valle en su ausencia, donde se incluían todos los españoles que por aquel real camino habían pasado, lo que habían pedido, comprado, todo lo que habían hecho, así en bien como en mal. El corregidor tomó y quemó las cuentas y castigó al indio.
Eran también herramientas de espionaje. Claro, totalmente, de control. Así que sí, muy interesante me pareció esto. Claro, él pensó que el corregidor iba a entender, por eso lo escondía, ¿no? Tendría que haber dicho, bueno, sí, no, nada, estoy acá con estos hilos. Y el corregidor ni se iba a dar cuenta que eso era valioso. Pero por la reacción de él, ahí intuyó, no, esto debe tener alguna importancia, ¿no? Esto debe tener cierta importancia si se pone así. Estoy acá hilando. Claro, le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le contesta, muerte al corregidor, dice, en realidad, pero bueno. Total, muerte corregidor. No, pero bueno, muy interesante todo lo que había sucedido en el valle, le contaba al equipo. Le contaba todo eso. Y andás a ver con qué nivel de detalle también, ¿no? Claro. Sí, una cosa es que te cuente, bueno, pasó fulano y mengano, y otra cosa es que pasó fulano y mengano, tenían puesto esto, la expresión de sus rostros era tal. Eso ya es como muchísimo más. Pero muy interesante esa crónica. Sí, 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 lo que habían pedido, lo que habían comprado. Qué impresionante. No me imagino cómo puede esa información estar en los hilos. No me lo puedo imaginar. No, bueno, claro. Es que yo creo que tiene que ver con una cosmovisión mucho más amplia. Como yo creo que la escritura, como nosotros la conocemos, o los números mismos, no están ni cerca de la complejidad que pudo haber sido este aparato, este dispositivo. Así es, sí, coincido. Muy distante de nuestras mentes actuales. Y lo habíamos prometido al principio, tema de relacionar, cambiando el tema, ¿no? O sea, la relación en realidad que se ha dado de la labor tejida con lo femenino, ¿no? Vamos a cambiar de tema, pero no tanto, digamos, ¿no? Cambiamos de perspectiva en realidad. Tal cual, lo que dice Griselda Pollock, que ya la hemos mencionado en estos episodios que han pasado, la mencionamos porque es una referente en cuanto a estudios de género en el arte. Ella tiene un artículo que habla del encuentro del feminismo con el canon. Ella dice, las feministas han intentado valorar prácticas o están en conexión con mujeres que carecen también de estatus dentro del canon justamente por haber sido realizado por mujeres o que se fueron relegados a las actividades domésticas, al espacio doméstico, ¿no? Lo que intentan las feministas, como decía, es valorar estas prácticas. Lo que dice ella es que las mujeres han aplicado su creatividad en las artes de la costura, que existen en muchas variedades, y es una forma de arte femenino, dice ella, que una práctica, ¿no? Que trasciende la raza, o sea, que es universal, trasciende la raza, trasciende la clase y las fronteras nacionales, y la costura era el único arte mediante el que las mujeres controlaban también la educación de las hijas, que eso es primordial, ¿no? Bueno, a mí me enseñó a tejer mi madre, ¿no? Y eso dice mucho. Lo que hacían ellas es que controlaban la educación de sus hijas, además de toda la producción. Tenían poder dentro de ese contexto, ¿no? También eran el público, eran la crítica de esa labor. O sea, es nuestra herencia cultural, dice Griselda Pollock. También lo que sostiene es que se volvió como más avanzado culturalmente hacer arte con pintura, con pigmento, con lienzo, más que con lino, con lana, con arcilla. Como que eso se fue dando de esa manera, pero las feministas han planteado que los textiles tienen un lugar de profundo valor cultural, más allá del uso meramente utilitario como puede ser, bueno, la vestimenta, ¿no? Ellas dicen que tiene el lugar de la producción de significados que atraviesan a la cultura como un todo, que más o menos los autores que estuvimos viendo todos piensan más o menos lo mismo, ¿no? Que al textil lo atraviesan cuestiones como religiosas, políticas, también morales, ideológicas. Entonces, así vemos que esta división que canónicamente se hizo entre formas de arte manuales y formas de arte intelectuales, entre prácticas que son creativas y las que son decorativas. Todo esto fue desafiado no solamente de parte de las mujeres occidentales, dice ella, sino de las culturas no occidentales en general. Y lo que concluye diciendo es que estas prácticas culturales, que son típicamente menospreciadas porque son mal identificadas, dice ella, con lo doméstico, con lo decorativo, con lo utilitario, que es lo que la lógica patriarcal caracteriza como esencialmente femenino. Ella dice que aparecen como meras instancias de diferencia y confirman el estatus canónico, ¿no? De otras prácticas realizadas por los hombres. Entonces, como que hay una valoración también de estos grupos feministas por valorizar estas artes, porque bueno, era el único medio también donde las mujeres podían canalizar su creatividad sin ser del todo cuestionadas. Era una labor típicamente femenina y allí era donde más o menos hacían su arte, como bueno, las pintoras, como puede ser el caso
caso de las impresionistas mujeres, ¿no? Por mencionar un ejemplo, también pintaban niños y pintaban a otras mujeres y pintaban el ámbito de los paseos, porque bueno, era el espacio en donde se estaban moviendo, ¿no? Mira, es muy parecida a la línea de Rosika Parker. Ella tiene un libro que se llama La puntada subversiva. Lo hemos traducido con Ursu. Traducimos el título nada más. The Subversive Stitch. Yo agarré un capítulo que es uno de los primeros que se llama La creación de la feminidad, que dice cosas muy parecidas a las que dijiste. Bueno, dice que el bordado aparece generalmente evocando al hogar, pero también este hogar seguro, un buen hogar, digamos. Está bueno porque ella utiliza el término feminidad desde la concepción de Simone de Beauvoir, ¿no? Donde explica que la feminidad es el comportamiento esperado, ¿no? Y alentado de las mujeres que se relaciona con su sexo biológico, pero es delimitado por la sociedad. Me pareció interesante esta parte porque ella dice que la feminidad como, sí, una construcción social, pero sobre todo psicosocial. Es decir, por un lado a través de las instituciones. Esto me pareció interesante. Por ejemplo, ella da el ejemplo de la obra social, el cuidado de niños, el lenguaje, las leyes, la educación, las artes, los medios de comunicación. Tiene que ver con profesiones o con ocupaciones que son como una extensión de lo materno, ¿no? De la maternidad, como la enfermería, la docencia. Total, ella dice que socialmente tiene que ver con las instituciones, pero psicosocialmente tiene que ver con esto que vos decías, con la familia, ¿no? La familia sería este lugar, esta unidad identificada como el lugar donde la psicología de inferiorización de las mujeres ha sido reproducida y la explotación económica y social de las mujeres como madres y esposas fue legitimada, muy fuerte. Entonces ella diferencia la construcción de la feminidad, que es así como se llama el capítulo, de la vivencia de la feminidad, del ideal femenino y del estereotipo femenino. Ella dice que la construcción de la feminidad está asociada al diferenciamiento sexual en el ámbito social y psicoanalítico, que es un poco lo que acabamos de decir. La feminidad, sin embargo, es una identidad vivible para las mujeres. Algunas se las apropian y otras la rechazan, y otras están en el medio. Después está el ideal femenino, que es un concepto que cambia históricamente sobre lo que las mujeres deben ser, y el estereotipo es una colección de atributos que es impuesto a las mujeres. Muy interesante me pareció esta diferenciación sutil, pero importante. Esto también me pareció muy bueno. En relación al bordado, la autora nota que cuando una mujer pinta, si bien, bueno, es una mujer que pinta, su arte igual es visto femenino, ¿no? De una forma homogénea, no es antes que nada femenino, pero igual es percibido como arte. En cambio, ella dice que cuando una mujer borda es una expresión de su feminidad y es calificado como artesanía. Para ella la diferencia entre bellas artes y artesanías, que es así como empezamos este episodio un poco, tiene que ver con dónde se hacen estos objetos y quiénes los hacen. Me hace acordar un poco a Gombrich, ¿no? Que Gombrich decía no existe el arte sino solo artistas. Tiene sentido, ¿no? Como que tiene que ver con quiénes las hacen y dónde. Y el bordado en general es fabricado por mujeres en el hogar y se hace por amor. En cambio, dice ella, la pintura está hecha predominantemente por hombres para la esfera pública y por dinero. Esta comparación no tenía desperdicio. Sí, tiene una función social importante porque también la pintura del hombre por excelencia es la pintura histórica. Si nos vamos al siglo XIX, entonces la función de la pintura como histórica es valiosísima en la sociedad. Tiene un contraste muy marcado con las labores, digamos, femeninas, ¿no? De hecho, las pintoras también tuvieron ese obstáculo de tener que pintar temas considerados menores, ¿no? O pequeño formato. Nunca una mujer iba a hacer una pintura histórica, ¿no? De temática histórica. Claro. Después dice que, bueno, cuando el bordado pasa a una rama profesional, ¿no? Ya entre el siglo XVII y XIX, sigue estando a cargo de mujeres, pero ya clase trabajadora o mujeres de clase media en desventaja. Ella igual decide que va a llamar al bordado arte, ¿no? Porque para ella es una práctica cultural que implica una iconografía, un estilo y una función social. Entonces para ella es arte, ¿no? Lo más importante es que exhibe el bordado la posición social de las mujeres, ¿no? Como hay una identificación entre la mujer y el bordado, la pureza, ¿no? Que quiere sugerir esta sexualidad, ¿no? Pura, inocente. Esto que decías vos sobre la relación madre-hija, ¿no? Que era el único momento en que las mujeres podían tener alguna influencia en la educación de sus hijas. Eso es bastante clave también. También la posición. Bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero ella dice que la posición corporal para bordar, ¿no? Con los ojos hacia abajo, la cabeza y los hombros encorvados, como que la posición también representa una opresión y subyugación. Sí, es interesante, pero también podemos discutirlo porque cuando uno lee también a veces adopta esa posición, ¿no? Exacto. Lo que sí me gustó es que habla del silencio, ¿no? De que la mujer que está bordando generalmente está en silencio, está concentrada y habla mucho de esta autocontención, ¿no? Entonces ella dice que todas las ideas alrededor del bordado tienen que ver con la docilidad, con la obediencia,
independencia, con el amor por el hogar, una vida sin trabajo también, ¿no? Ya cuando hablamos del siglo XVIII, por ejemplo. También mostraba que la bordadora era una buena esposa y una buena madre. Y ella dice que el fin de este proceso que se da en el siglo XIX es cuando el bordado y la feminidad se funden el uno con el otro. Y no solo esto, sino que su conexión es tomada como natural. Las mujeres bordaban porque eran naturalmente femeninas y eran naturalmente femeninas porque bordaban. Y bueno, después hace una crítica siempre al bordado, incluso a lo textil, se recae siempre en la factura, ¿no? En los aspectos técnicos y se deja de lado las tramas, la iconografía, que bueno, como vos decías, eran temas escogidos por las artistas. Está bien, quizás eran su entorno, pero también había un criterio de selección. Por supuesto, sí. Había una mirada sobre todo, un punto de vista, ¿no? Una perspectiva. Claro, exacto, mira, mira. Bueno, también dice que bueno, los bordados eran usados en prendas de vestir, ¿no? O para muebles, por ejemplo, un mantelito producido por mujeres, pero sin embargo, cuando ellas las hacían para ellas mismas, eran juzgadas de vanidosas. Como esta idea de que siempre la mujer tiene que trabajar para otro y por amor, además. Claro. Siempre entregando. No tiene que esperar nada a cambio, tiene que poner al resto adelante de ella todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también esto pareció a lo que decía Griselda, que también en un momento donde se podían reunir y no sentirse que estaban abandonando a su familia. Era el único, no sé si el único, pero uno de los pocos vínculos independientes posibles, ¿no? De su marido y de sus hijos, a los que se podía aspirar en ese momento. Pero bueno, muy interesante me pareció la perspectiva de Rosica Parker. Sí, muy rescatable, pero bueno, no podíamos dejar de mencionar a las mujeres en todo este tema que han tenido tanto que ver, aunque hayan sido relegadas obligatoriamente a la labor, no podíamos dejar de mencionarlas porque son parte constitutiva de todo lo que es textil, aunque ya vimos que en algunas culturas no, porque había hombres tejedores también, los hacedores de los quipus, no sabemos mucho tampoco de eso, pero no estaba dividido por sexo, ¿no? En otras culturas. No creo, pero bueno, también había tantas tareas, había que esquilar, había que teñir, había que secar. Entonces, bueno, era una tarea que toda la comunidad más o menos estaba, o un gran grupo estaba involucrado. Claro, claro, sí, sí. Y bueno, si querés, Romy, nos vamos más para el lado contemporáneo, podríamos decir, un poquito por el siglo XX. Un poquito más acá, seguimos la línea, mujeres tejedoras. Por supuesto. Podemos mencionar a una artista llamada Annie Albers, fue parte de la Bauhaus. Como ustedes saben, bueno, la Bauhaus era este lugar que intentaba también conciliar el arte con el diseño, ¿no? Por eso me parece muy coherente que ella haya tenido esta iniciativa estando ahí. Bueno, ella en realidad tenía su marido, que era el matrimonio Albers. Lo que sucede es que la Bauhaus cierra en el año 1933 por los nazis. Entonces, el matrimonio Albers emigra a Estados Unidos. Y ya ella en la Bauhaus se había formado en el taller de tejidos que tenía la Bauhaus y uno de sus maestros fue Paul Klee. Y lo que hicieron también ellos cuando estaban en Estados Unidos es que hicieron 14 viajes a México, a Cuba, a Perú y a Chile entre los años 1934 y 1967. Y estos viajes ejercieron una influencia vital en la vida y en la obra de Sí, ambos. básicamente en México estaban todos en ese momento. Si quieren, pueden ir a escuchar nuestro episodio sobre surrealismo mexicano. Faltaba Annie Albert, claramente. Así, tal cual. Entre muchas obras que tiene, si ustedes ven sus obras, bueno, tienen este carácter también abstracto, ¿no? O sea, como que uno las ve y se da cuenta que esta artista vio o se inspiró en estos textiles precolombinos, ¿no? Prehispánicos. Ella también creó joyas inspiradas en el tesoro de Monte Albán, en Oaxaca. Entonces lo que hizo fue que se inspiró tanto en la industria moderna como en las culturas prehispánicas y hacía como si fueran cuadros, pero tejidos, ¿no? O sea, era como una especie de lienzo, pero no era lienzo, era como una trama toda tejida que tenía estos motivos geométricos, pero como si fueran con la forma, podríamos decir, de un cuadro, ¿no? Con la presentación de un cuadro, pero no estaba pintado, sino que estaba tejido. Claro. Yo leí que ella, cuando entró en la Bauhaus, antes de emigrar a Estados Unidos, que medio que la metieron de prepo, ¿no? Al taller de costura. Claro, porque era mujer. Sí. Claro, le dijeron, vos sos mujer, perteneces acá. Pero bueno, ella dijo, bueno, tengo de profesora a Paul Klee, voy a superarlo. Merece un capítulo aparte. Bueno, también había este machismo, si se quiere, en la Bauhaus. Estaba ahí dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Ah, sí, sí, obvio. Sí, no, es muy interesante su obra porque además de estas tramas geométricas que son súper interesantes, combina materiales muy raros. Combina lino, por ejemplo, con algodón, con yute, con celofán, muy increíble, plástico, fibra de vidrio, metal. O sea, me parece que
es muy interesante en términos de material, en términos de trama también, como vos bien decías, y en técnicas. Utiliza técnicas viejas como técnicas nuevas también para tejer. Claro, claro. También lo interesante es como la valoración que se hace de las culturas precolombinas a través de este arte abstracto, ¿no? Porque bueno, al decir que el arte prehispánico era conceptual, o como vos decías al principio, que tenía estos ideogramas que transmitía una idea sobre el mundo, eso hace a este arte, lo convierte en conceptual, por supuesto, muy distinto del que tenemos hoy en día. El arte abstracto que hace Annie Albers se fundamenta un poco o tiene sus fuentes en este arte abstracto que era el de las culturas prehispánicas, ¿no? Totalmente. Esto igual lo vemos bastante en las vanguardias históricas, ¿no? Durante el siglo XX, esta revalorización. Ahora, hoy en día se usa mucho apropiación cultural, bueno, totalmente apropiación cultural de estas culturas. Annie Albers con Mesoamérica, Picasso con África, ¿no? Los surrealistas con toda cultura precolombina o no occidental. Es verdad, y cuando veíamos lo del texto de María Alba Bovicio que hablaba de las categorías, cuando menciona el ejemplo de Picasso, quien dice que sus influencias son las máscaras africanas, dice, bueno, se valora la cultura que hace estas máscaras, esta cultura africana, pero por la obra de Picasso, no en sí misma. Y eso también es algo que tenemos que sortear. No necesitamos de ningún artista contemporáneo para que valide nuestra producción estética, ¿no? Cultural y demás. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, son por sí mismas directamente. No, y también que el proceso de abstracción se ve como la culminación de una búsqueda artística, ¿no? En la historia del arte europeo, occidental. Y acá podemos ver muy claramente que no, que bueno, que tiene que ver con otras cosas y que llegar a producciones abstractas o representaciones abstractas no tiene nada que ver con un recorrido artístico necesariamente. Sí, sí. Bueno, y hablando de todo un poco, o hablando de estos artistas contemporáneos que buscan sus influencias en el pasado prehispánico, también podemos mencionar a César Paternosto, que tiene una labor crítica, también es artista plástico. Él deriva de la Escuela del Sur y tiene una preocupación teórica por el arte prehispánico, ¿no? O sea, su obra siempre dialoga con lo prehispánico. Él lo que decía era justamente esto, que habría existido también en lo prehispánico este arte estructuralmente distinto al nuestro, al del siglo XX, que tiene que ver con un arte abstracto, pero que era distinto, muy distinto al que nosotros conocemos ahora como arte abstracto. En realidad, él vio una muestra que llegó al país del informalismo español, ¿no? Entonces, por ejemplo, veía que había mezclas de materiales, ¿no? Que mezclaban arena con pintura. Entonces, lo que él tuvo la intuición de hacer fue como de americanizar, o si se quiere, argentinizar, porque bueno, este artista es argentino, la obra. Entonces, lo que hizo fue que fue al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? Entonces, ahí entró en contacto con la colección precolombina, entonces tomaba elementos de la cerámica del noroeste argentino, era justamente el contexto del ditela, ¿no? Donde llegaban influencias de todo el mundo. Entonces él empezó a derivar su pintura hacia algo más geométrico. Empezó a trabajar a mediados de los 60 con un soporte que tiene formas, distintas formas. Por ejemplo, el lienzo, o sea, sigue siendo plano, pero la forma que toma el lienzo ya no es cuadrada o rectangular o redonda, sino que tiene otras formas arbitrarias. Claro, el borde, ¿no? Claro, con el borde, o puede ser que sean como si fuera un 7, ¿no? Una forma así de 7. Sí, piezas que no siguen como la tradición, ¿no? Donde aparece un cuadro. Claro, que no siguen la forma tradicional. Y también empieza a experimentar con el soporte, ¿no? Que entonces dice él que tiene como entidad de escultórico ya la obra, como una entidad de escultura. También lo que hace es que pinta, como vos decías, los bordes del lienzo, el bastidor. Esto que vos decís, con una forma no tradicional, ¿no? Como formas más orgánicas, podríamos decir. El del lienzo se llama shape canvas. Shape canvas. Bien. Claro, de formas, en diversas formas. Y después lo del borde que vos decís, él como que hace que el soporte sea más alto, ¿no? Que tenga un espesor más grande. Y justo en ese espesor, en el margen como de adentro, no en la superficie de adelante, frontal, sino en el borde de costado, ahí pone la pintura, ¿no? Claro, sí, como que continúa por los bordes, se va por los bordes, ¿no? Y bueno, en sus palabras, él dice que una de sus fuentes fueron los textiles andinos,
andinos, y que ahí en los textiles andinos se encuentra una fuente para refundar la abstracción. Él después también viaja en el año 77 a los Andes y observa las construcciones que también fueron hechas con rocas talladas en formas cúbicas. Entonces dice, bueno, esto es como algo escultórico, geométrico, ¿no? Entonces ahí se fue de a poco conformando toda su obra, que dieron como resultado la propuesta artística que finalmente tiene Paternoster, que es ahí, dice él, en los textiles andinos donde se debe buscar la génesis del pensamiento y de la estética andinos, porque todos los aspectos de la cultura, dice él, se encuentran de algún modo u otro influenciados por los textiles, ya sea la arquitectura, la escultura, lo que sea, se encuentra todo influenciado por los textiles. Eso es lo que él sostiene. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Algunos de sus shape canvas, de estos cuadros donde los bordes no tienen una forma tradicional, me recuerdan como a sectores de tejidos que vimos. Sí, tiene muchas reminiscencias. Aparte está muy enfocado en lo geométrico, ¿no? Sí, en los planos de color. En los planos, son todos colores planos. Es destacable cómo los artistas contemporáneos también han retomado estas culturas que, bueno, no son olvidadas del todo, si uno las puede recuperar de esta manera. No, no, y sí me parece muy importante esto que dijiste de poner en valor estas culturas, ¿no? Que son parte de nuestra herencia, para la redundancia cultural, pero de nuestro territorio, ¿no? Claro, sí, sí, de nuestro continente americano. Exacto. Yo quería terminar con un artista contemporáneo, ya un poco posterior a Paternoster y a Annie Albers, que se llama Ernesto Neto, es brasilero, nació en Río de Janeiro. Hizo una muestra en el Malva en el 2019, quizás alguno de ustedes la fue a ver, se llamaba Soplo. No voy a hablar tanto de la muestra, pero sé que sus obras, tampoco fui, pero conozco su obra. Su obra en gran mayoría está construida a través del tejido. Si bien no tienen los mismos principios, por ejemplo, Albers y Paternoster dicen abiertamente, ¿no? Que fueron a las fuentes, si querés, prehispánicas, ¿no? Para embeberse de esta cultura. Él un poco sí, pero no, vivió un tiempo con una comunidad en Acre, que justo es una de las partes de Brasil que limita con Perú, que sería en el Amazonas. Pero bueno, igual Ernesto Neto es un personaje, si lo escuchan hablar, parece como director de una secta, miedo, un poco, es medio chamán, no sé. Ah, ok, sí, está en su mundo. Está en su mundo. Pero igual sus obras me parecen muy interesantes por, bueno, varias cosas. Uno, es un artista contemporáneo. Si recuerdan, en uno de los episodios del podcast hablamos un poco del arte contemporáneo. Creo que fue en el de neoconcretismo. Que bueno, Ernesto Neto dice abiertamente justo que se basa mucho en el neoconcretismo, o sea, fue una gran influencia para él. Pero en esta idea de el arte contemporáneo, las obras contemporáneas como obras que se completan con el espectador, que son transformables, que es el espectador que las transforma, que las activa, que son transitables, que son lúdicas muchas veces. Y él generalmente hace instalaciones, ¿no? De sus obras donde utiliza diferentes tejidos, utiliza crochet, utiliza, por ejemplo, una tela que es tipo de nylon, ¿no? Bien finita, pero que se ve, que juega también con la transparencia. En general, todas sus obras te puedes meter y entrar en este tejido. Me pareció sumamente interesante esta idea de entrar en el tejido. Entonces, lo que él quiere hacer es como, bueno, invocar los sentidos, ¿no? Del observador, en desafiar a su cuerpo, ¿no? Que se sumerja. Él las llama esculturas a estas obras. Y son enormes, ¿eh? Son enormes. Ocupan toda una habitación, digamos, del techo hasta el piso. Una de sus primeras obras metía condimentos en como bolsas de nylon. Entonces el condimento dejaba un color y tenían un peso importante, era muy interesante. Y aparte ahí también juega el sentido del olfato, ¿no? Porque me imagino que ahí se olían también este aroma de los condimentos, de las especias. Claro. Y bueno, él acá sí, como dije, es medio director de secta, medio chamán, como que incita a esta nueva conexión, ¿no? Entre lo humano y la naturaleza. Bueno, cuando vivió con esta comunidad indígena que se llaman los Uniquin, es una población de 7.500 personas, y bueno, como que esta convivencia lo cambió mucho, su relación del cuerpo con el medio ambiente, ¿no? Y por eso se inspiró en estas esculturas. Tiene, por ejemplo, obras que se llama La bolsa de poliamida, que es esta bolsa que yo les decía que generalmente una de las primeras fue con condimentos, pero después hizo otras en donde les ponía otros objetos adentro que hacían peso y que caían del techo hasta el suelo, ¿no? Y se generaban como estas gotas enormes de tela, Sí. muy interesante. Una escultura penetrable, ¿no? Y arquitectura elástica.
¿no? Es las llamas generalmente las que permiten que vos te metas y las atravieses, digamos, en naves. Me las llama naves, como que no son naves que nos permiten viajar a otros universos, ¿no? Algo así. Y hay algunas que son en tela como de tul, que generan como este ambiente vaporoso, ¿no? Y que no veo en lo que hay afuera o que lo veo ahí medio difuminado. Y si no, grandes instalaciones tejidas a crochet, que se ve todo, pero sigue siendo una red. Y bueno, me pareció interesante primero porque juega con objetos, juega con tejido y objeto, donde atrapa los objetos dentro de los tejidos muchas veces. Y después me parece, bueno, como dije, sumamente interesante atravesar un tejido, como estar dentro de un tejido. Me parece muy copado. Claro, que es algo que en la realidad uno no puede hacer, o sea, no me puedo meter adentro de una estructura tejida, o sea, no lo hago todos los días. Entonces, que el artista te proponga esa experiencia siempre es bienvenido, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se siente andar adentro de este tejido que por lo general lo uso para otra cosa. Sí, y también me parece que suma un montón, que aporta un montón esta idea de tener un tejido que ocupe todo un cuarto, ¿no? Que muchas veces esté unido con otra obra, porque me parece que es muy literal, ¿no? Lo que voy a decir, pero el tejido es como la unión de muchos hilos y de mucho trabajo, que lo vimos en los textiles precolombinos y lo vemos en cualquier tejido, ¿no? Es la unión de pequeños segmentos que crea una estructura, crea un objeto, que crea obras transitables, por ejemplo. Claro, y además que crea a partir de un solo hilo, quizás. Basta uno solo para ir creando y haciendo combinaciones distintas para crear toda esa estructura que vos decís. Sí, y creo que él también con este tipo de instalaciones y de exhibiciones intenta que la gente se vuelva a reconectar, ¿no? Con algo a través, y bueno, utilizando esta metáfora de las redes y el tejido. Lo pensé también con las redes, ¿no? Las redes sociales, internet, como a veces nos olvidamos que en realidad es una comunidad y que podemos hacer grandes cosas, pero bueno. Que se vuelva a entretejer. Claro, sí, sí, no usarlas para el mal, decís vos. Y bueno, de la red de pescar nos fuimos a las redes sociales porque así somos. Así que pasamos por todos lados, empezamos a hablar de las culturas precolombinas, nos fuimos por los artistas contemporáneos, hablamos un poquito también del metal. Del bordado. Y hay mucho más, ¿eh? Nosotros agarramos, como hicimos este recorte, pero bueno, hay muchísimos artistas que trabajan con textil. Tal cual. Y bueno, si pueden tejer, tejan y si pueden valorar el arte de tejido de los textiles, háganlo también. No observen todo lo bueno que tiene para ofrecernos, ¿no? Lo interesante. Sí, total. Recomiendo también que vayan a museos de arte decorativo Ujú, y a museos de ciencias naturales, como nuestro amigo César Paternosto, claro, y que vean algunos textiles que son muy interesantes. por supuesto. Bueno, Romy, será entonces hasta la próxima, si te parece. Y Muchísimas gracias. Y nosotros nos estamos encontrando entonces en el próximo episodio de Esto no es un podcast. Hasta entonces. Chau, chau.